Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Lorena García y como cada martes estoy con ustedes a las 4 de la tarde para platicar un poquito de cine europeo. Quiero agradecer como siempre a la Universidad Pedro de Gante por el espacio que nos brinda, al rector Fernando Garza, al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, ponernos a su disposición en cabina con los teléfonos 81 86 03 36 02 y 81 86 03 36 03 y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Radio UPG, Twitter e Instagram Radio UPG Oficial y nuestra mejor estación de radio en línea www.radio.upg.mx para comentarios, preguntas, sugerencias. Denos like, síganos, compartan nuestro programa. Me voy a quitar el cubrebocas para que me puedan entender un poquito mejor. Bueno, dados los agradecimientos a la universidad, quiero también agradecer a las personas que se han tomado la molestia de mandarnos saludos, de hacernos preguntas, de hacer comentarios respecto a los temas que tratamos. Como siempre les digo que todo lo que nos digan será tomado en cuenta y lo platicaremos en el programa presente o en sucesivos programas. Una persona en el programa pasado nos preguntaba que si Cantinflas había hecho alguna vez el papel del Quijote de la Mancha. El programa pasado hablamos de literatura y comentamos que una de las obras literarias más llevadas al cine era la de el gran literato español Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, y a raíz de eso nos preguntaban que si Cantinflas había trabajado en alguna película personificando a Don Quijote. Pues sí, así es, en el año de 1969 protagonizó una película que se llamó Un Quijote sin Mancha, dirigida por el director mexicano, un gran director, Miguel M. Delgado, con las actuaciones de Ángel Garaza, de Susana Zaval y de Lupita Ferrer. Pero lo curioso es que no solamente hizo el Quijote, sino que en una versión española de Don Quijote de la Mancha protagonizó al famoso escudero Sancho Panza. Esta película se llamaba Don Quijote cabalga de nuevo y aunque fue una producción española, la dirigió el enorme director mexicano Roberto Gabaldón, quien al margen de esto pues hizo muchísimas películas muy premiadas de la época de oro del cine mexicano, entre ellas Tizoc, con un gran actor de teatro y de cine y de televisión, que todavía vive afortunadamente y que fue quien protagonizó a Tizoc, don Ignacio López Tarso, un gran actor mexicano. Pero bueno, en esta película Don Quijote cabalga de nuevo, bajo la dirección de Gabaldón, Mario Moreno Cantinflas protagoniza ni más ni menos que a Sancho Panza en una de las de los mejores Sancho Panza en la historia de todas las películas de Don Quijote de la Mancha. Es interesante comentar cómo este gran cómico mexicano hizo tantas películas en Europa. De hecho, a mí no me corresponde el cine mexicano, mi temática es el cine europeo, pero en algún momento y viéndolo desde la perspectiva de que Mario Moreno Cantinflas trabajó en el cine europeo, sobre todo en el español, me gustaría en otro programa hablar un poquito de su carrera, porque realmente es una carrera muy interesante en donde crea un personaje, el personaje Cantinflas, que es un personaje universal, que es un personaje atemporal y que además tenía un compromiso social enorme en una comicidad blanca, pero al mismo tiempo muy comprometida. Uno de los grandes cómicos del mundo comparado con el gran inglés Charles Chaplin. Bueno, siguiendo adelante con esto, es costumbre para mí iniciar el programa haciendo una especie de resumen del programa anterior para quien no lo vio sepa de qué hablamos y para quien lo vio lo recuerde. En este programa hablamos de la literatura en el cine, cómo de alguna manera el cine y la literatura se complementan, dando el cine la imagen y la literatura la palabra escrita. Muchísimas de las películas que hemos visto fueron novelas e incluso obras literarias clásicas como las de Lope de Vega, que ha habido películas en las que incluso se habla en verso, las de William Shakespeare, por supuesto,
Herman Melville, por ejemplo, Moby Dick, y autores mucho más contemporáneos como Gabriel García Márquez con El amor en tiempos del cólera, En el nombre de la rosa, de Humberto Eco, Muerte en Venecia, de Thomas Mann, y por ejemplo también algunas otras trilogías o series de películas como Sherlock Holmes, o como las películas que eran especie de películas de fantasía y thriller de Agatha Christie. Estos, bueno, pues son algunos ejemplos de obras literarias llevadas al cine. Esto es inacabable, hay muchísimas obras que se han llevado con mayor o con menor éxito. En este programa quiero hacer un recorrido por la obra de un literato francés, de un escritor francés, Julio Verne, quien tiene 33 obras. De las 54 obras escritas por él, 33 fueron llevadas a la pantalla grande, haciendo con ellas 95 películas, razón por la que creo que se justifica hacer un recorrido por la vida de Julio Verne y por sus películas llevadas al cine. Y volviendo un poquito al cine en la literatura, a mí me parece muy importante el analizar un enorme legado que tiene el cine al momento que la gente que normalmente no tiene la costumbre de leer, pero sí conoce las obras literarias gracias al cine, la difusión que tiene el cine, la cantidad de personas que abarca es muchísimo más grande que la de un libro. No podemos dejar de reconocer que muchísimas más gentes ven una película que las que leen un libro. Entonces, de alguna manera, el cine se ha encargado de acercar a la gente las obras literarias, desde las clásicas hasta las novelas contemporáneas, y que nunca hubieran sido conocidas o muy poco conocidas por la gente si no hubiera sido por las posibilidades de difusión que tiene una película. Otra parte importante, creo yo, del cine en el terreno económico que también hay que tomar en cuenta son la cantidad de personas a las que una película da trabajo. En el momento de la filmación, por ejemplo, una simple película, ya no hablemos de una gran producción, le da trabajo, pues no sé, a los actores, a las actrices, a los directores, a los productores, a los camarógrafos, a los escenógrafos, a los tramoyistas, a los de continuidad, a los de maquillaje, a los de vestuario, a los guionistas, a los de sonido. Pueden ser cientos de personas, y en obras importantes, en obras grandes, en blockbusters como le llaman ahora, pues ni para qué, pueden ser miles de personas. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, la obra del inglés J.R.R. Tolkien, trabajaron muchísimas personas. Entonces yo creo que este movimiento económico difícilmente se puede dar con un libro, además de que, bueno, la película también le da trabajo a todos los distribuidores y por supuesto a todas las salas de cine en donde se proyecta. Después de estos comentarios me gustaría pasar al análisis de la película que recomendé en el programa pasado. Fue una obra de William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés. No es la única de Shakespeare que se ha llevado al cine, pero sí es una de las más conocidas, probablemente la más conocida. Estoy hablando de la bueno, podríamos hablar que es un drama romántico, Romeo y Julieta. Es interesante comentar que hay varias versiones de Romeo y Julieta. Una de las primeras fue una adaptación de George Cukor de 1936, que por cierto fue nominada al Oscar y contó con las actuaciones de Norma Shearer y Leslie Howard. Leslie Howard después tuvo la oportunidad de trabajar en una importantísima película, Lo que el viento se llevó, que fue la primera película a color que se realizó y que se transmitió en cines alrededor de los 60. Sin embargo, esta adaptación de George Cukor del 36, la edad de los protagonistas no coincidía con la juventud que narra Shakespeare en sus personajes. De la segunda versión de este drama romántico fue la de 1968, del director, guionista, diseñador, productor de teatro y productor de cine y bueno, famosísimo por cierto, Franco Sefirelli,
que por cierto esta película generó un poquito de controversia porque la actriz hizo un semidesnudo siendo menor de edad. 30 años después, Baz Luhrmann, director, guionista y productor australiano, ofrece una versión que tuvo muy buena acogida porque fue muy original y muy modernizada. Imagínense usted, en lugar de ambientarse, no digo en Verona, ni siquiera en Italia, fue ambientada en Miami, y los Capuleto y los Montesco pertenecían a la mafia italiana. Por cierto, el actor que en ese momento protagonizó Romeo fue Leonardo DiCaprio cuando estaba empezando, era aún muy joven. Buscando en las plataformas de internet, la versión que encontré fue precisamente la del director italiano Franco Sefirelli, que fue de 1900, lo comenté ahorita la fecha, de 1968, que es una producción inglesa que cuenta con las actuaciones de Leonard Whiting como Romeo y Olivia Hussey como Julieta. Este drama romántico trata sobre dos familias veronesas de clase acomodada que por generaciones han tenido odios y rencillas que rayaban en pleitos constantes, al grado de que el príncipe de Verona había tenido que intervenir en el asunto. En una fiesta en casa de los Capuleto, Romeo y Julieta, ella de 14, 15 años, él de 16 o 17, se conocen y se enamoran, pero se dan cuenta de que los problemas que va a traer a su vida los odios entre sus familias. Además, la familia de Julieta, los Capuleto, la habían comprometido con un joven de sangre azul, que era un conde llamado Paris, con quien planeaban casarla pronto. Romeo acude con un sacerdote amigo de su familia y le cuenta de su amor por Julieta y le pide que los case. El sacerdote accede pensando que tal vez fuera una manera de unir a ambas familias, y planean una boda. Sin embargo, el destino se encarga de complicar las cosas y en la calle se arma una disputa que termina en riña entre Mercurio, el mejor amigo de Romeo, y Teobaldo, primo de Julieta. Teobaldo, a punta de espada, mata a Mercurio. Cuando Romeo se entera, busca a Teobaldo para reclamarle y se provoca una lucha en la que Romeo mata a Teobaldo. Obviamente esto aumenta las rencillas y los problemas entre las familias. A pesar de eso, Romeo y Julieta se casan a escondidas, pero Romeo tiene que huir, ya que el príncipe de Verona le cambia la pena de muerte por el exilio, y entonces huye de Verona, esperando que las cosas se calmen para regresar y seguir su relación con Julieta. El sacerdote, al ver la complicación que se le ha puesto a estos jóvenes y las dificultades que tienen para estar juntos, se le ocurre darle una pócima a Julieta para que parezca que muere y que 24 horas después despertará y podrá huir con Romeo y vivir su relación. Julieta acepta, toma la pócima, aparentemente muere, la llevan en el cortejo fúnebre a la capilla mortuoria de los Capuleto, cuando el ayudante de Romeo ve el cortejo y va a avisarle a Romeo en la ciudad de Padua, que se encontraba cerca de Verona. El sacerdote también escribe una carta que envía con un fraile también a Padua para explicarle a Romeo lo que había sucedido y decirle que vaya por Julieta, que despertará en 24 horas, que realmente no está muerta. Pero el ayudante de Romeo llega primero que el fraile. Romeo, trastornado por la pena, regresa a Verona, a la cripta de los Capuleto, y ahí se toma un veneno al ver muerta a su amada. En eso ella despierta y se encuentra con que Romeo ha muerto, y se clava una daga en el corazón, muriendo instantáneamente. Esta película tiene como mérito, si hacemos una reseña, que es muy cercana al original de Shakespeare. Incluso los diálogos son muy parecidos, se escucha muy antigua la forma de hablar, un poquito en verso. Los vestuarios están sumamente bien hechos, los escenarios, los maquillajes. Se considera una de las versiones más verosímiles con el original. Tuvo 4 nominaciones al Oscar, un Globo de Oro a la mejor película extranjera y el premio BAFTA a mejor vestuario, así como el premio David de Donatello a mejor director. Las actuaciones nobles entonces de estos jóvenes actores en esa época, Olivia Hussey y Leonard Whiting, fueron excelentes. De hecho, Leonard Whiting se considera el mejor Romeo que se ha visto en todas las películas de Romeo y Julieta de Shakespeare. Olivia Hussey, para ubicarnos, es una actriz inglesa reconocida precisamente por esta película y por otras películas épicas religiosas. La podemos ver como María en la película Jesús de Nazaret, no de Nazareno, también de Sefirelli, y como Teresa en Teresa de Calcuta.
Esta actriz tiene en su haber más de 20 películas, actualmente debe de tener alrededor de 70 años de edad. Leonard Whiting nació en 1951, pues este papel fue uno de los trascendentes de su carrera, con el cual ganó un Globo de Oro, y como lo dijimos antes, su personaje de Romeo ha sido considerado como uno de los mejores de la historia del cine. Franco Sefirelli, que ya habíamos dicho que es un director italiano, fue internacionalmente reconocido por dirigir en la pantalla grande clásicos modernos y ha trabajado con las más grandes estrellas europeas, siendo considerado uno de los más reconocidos y respetados directores cinematográficos de Europa. Como comentario al margen, es interesante saber que las tumbas de Romeo y Julieta supuestamente se encuentran en Verona. Es obviamente un truco turístico y son visitadas anualmente por miles de turistas emocionados por la triste historia romántica de los amantes de Verona. Bueno, terminando la sinopsis y la reseña de esta película, esperando que si no la vieron, la vean. Es un clásico que vale la pena ver. Vamos ahora a platicar un poquito sobre la obra encausada al cine del escritor francés Julio Verne, quien nace en Francia en 1828 en una familia de clase alta. Estudió para convertirse en abogado, pero muy pronto se dio cuenta que las leyes no eran lo suyo, y tomó el camino de la literatura. Desde muy niño tenía alma aventurera. Algunos biógrafos cuentan que a los 11 años se escapó de su casa para ser grumete en un barco con destino a la India, pero su padre lo alcanzó y bajó a Julio del barco. La curiosidad inacabable de Verne empieza cuando, siendo pequeño, una maestra le contaba anécdotas sobre la vida de su esposo marinero. Ustedes saben que muchas de las películas de Julio Verne, de las obras de Julio Verne, tenían que ver con el mar. El Capitán Nemo, por ejemplo, monstruos gigantes, animales marinos prehistóricos. La curiosidad inacabable de Verne empieza entonces con las pláticas de esta maestra, que lo conducen por el camino de la fantasía. Le interesaba mucho leer poesía y sobre todo ciencia, y coleccionaba artículos científicos. Cuando decide dejar la abogacía, su padre, enojado, deja de financiarlo, razón por la que Verne pasó grandes apuros económicos. Se la pasaba metido en una librería en la biblioteca de París, donde los libros eran gratis. Decían que muchos de los problemas de salud con los que lidió toda su vida se debían a lo mal alimentado que había estado durante esta época por falta de dinero. Incluso hay constancia de una carta de Julio Verne enviada a su madre, en la que habla de sus problemas de salud surgidos por su mala alimentación durante este tiempo. Siendo muy joven y viviendo en París, tiene la oportunidad de conocer a Alejandro Dumas padre y Alejandro Dumas hijo. Alejandro Dumas fue el escritor, entre otras muchísimas obras, de La Dama de las Camelias, y bueno, ellos de alguna manera lo encauzaron por el camino de la literatura. A los 22 años escribe una comedia ligera, Patas Cortas, que se estrena en París con el apoyo precisamente de Dumas. Unos años después contrae matrimonio, pero su espíritu aventurero le impide cumplir con sus deberes como esposo, y muy pronto abandona a su esposa para realizar viajes entonces a Escocia, Noruega, Dinamarca. De hecho, él se encuentra en uno de estos viajes cuando nace su único hijo, Michel Verne. Michel Verne, cuando muere Julio Verne, sacó algunos libros que estaban empezados, trató de terminarlos, pero los editores sintieron que no tenían el estilo tan marcado de Julio Verne. Algunos no se editaron, y otros, aunque se editaron, pues no fueron éxito, porque se perdió el sello del escritor. Es muy curioso que la primera novela de ficción científica que escribió trataba de una sociedad que vivía obsesionada con el dinero y con los faxes. Esta no fue publicada ya que no le gustó el editor, y se publicó muchísimos años después. Su nombre era París en el siglo XX. Hubo quien dijera, un escritor importante, que la fórmula del éxito de Verne se debía a la combinación de dos elementos que apasionaban a la sociedad europea de finales del siglo XIX y principios del XX, que eran las aventuras de los exploradores que se adentraban en territorios como los polos, el África o las profundidades submarinas, y los avances científicos y tecnológicos que plasmaba en sus obras. Esto último le otorgó un aire de escritor visionario, al ir siempre uno o muchos pasos por delante de la realidad de su tiempo, aunque él siempre defendió que sus predicciones no estaban basadas en ningún tipo de adivinación, sino en la aplicación lógica de la tecnología existente en su época.
La mayoría de las obras de Verne fueron agrupadas bajo el nombre de viajes extraordinarios. Julio Verne no vivió esos grandes viajes ni esas grandes aventuras, pero fue capaz de imaginarlas. Nunca llegó al Polo Norte ni al centro de la Tierra, y el hombre llegó a la Luna 104 años después de que él hubiera escrito De la Tierra a la Luna. Tampoco dio la vuelta al mundo ni se sumergió al fondo del mar en un submarino. Ni siquiera existían. Todas estas obras fantásticas fueron el producto de su imaginación combinada con el conocimiento científico que acumulaba, siendo un hombre con una curiosidad inacabable y una capacidad de trabajo notable. Sin embargo, su salud nunca fue buena y a causa de la diabetes se deterioró aún más, falleciendo el 24 de marzo de 1905, uno de los escritores más prolíficos y notables, sobre todo en el terreno del género fantástico y la ciencia ficción, en donde con un don que pareciera ser premonitorio, describió muchas de las cosas que actualmente vivimos en diferentes ámbitos de nuestra vida moderna. Muchísimas de las obras de Verne fueron llevadas al teatro incluso cuando él vivía. Él contribuyó, colaboró con algunas, y de sus 54 obras, alrededor de 33 fueron llevadas al cine, con las cuales se han hecho 95 películas y algunas series de televisión. Esta es la razón, como lo decía al principio, por lo cual considero que hay una sobrada razón para hacer un recorrido por las obras de Julio Verne, ya que su material es inagotable en cuanto a películas y ha enriquecido la filmografía del género fantástico y de ciencia ficción del mundo. La primera obra llevada al cine data de 1902, se llamaba Viaje a la Luna, y la película duraba 14 minutos y 12 segundos. Fue producida y dirigida por el mago del cine, el francés Georges Méliès. Esta película es la primera que existe de ciencia ficción, tuvo un costo de 10,000 francos. Su longitud de 14 minutos llamó mucho la atención en esa época porque las películas eran de 2-3 minutos. Además ya contaba con un guión y tenía efectos especiales innovadores. Se puede considerar el primer éxito de taquilla y una de las principales películas de la historia del cine. A la conquista del Polo de 1912 fue otra obra de Verne llevada por el mismo Georges Méliès al cine y nuevamente reconfirma ser un cineasta. Méliès, que utiliza guiones y efectos especiales y continúa con filmaciones de obras de género fantástico. Los hijos del capitán Grant, en la obra de 1936, fue una película rusa dirigida por Vladimir Bonistok. Trata de dos niños escoceses que emprenden una búsqueda de su padre desaparecido, que era el capitán Grant. Hay otra versión de 1916, francesa por cierto, de Los hijos del capitán Grant, así como una versión del año 1962 del director Robert Stevenson. Miguel Strogoff es otra obra de Verne llevada al cine en 1956. Es una película francesa dirigida por Carmine Gallon, un director italiano famoso por realizar películas históricas. Esta película trata sobre Miguel Strogoff, un oficial del ejército ruso que al perder a su esposa e hijo se siente desilusionado de la vida y por encargo del zar se embarca en una peligrosa misión cruzando toda Siberia. Otra de las películas, de las obras literarias muy importantes de Julio Verne fue 20,000 leguas de viaje submarino. Yo creo que es una de las principales. La primera versión fue llevada al cine por un director norteamericano, Richard Fleischer. Fue un gran éxito de taquilla. Hubo otras versiones. En esa primera versión contó con la actuación de Kirk Douglas, uno de los grandes de la época de oro del cine americano. Fue filmada en 1954 y trataba sobre el misterioso, aquí aparece Capitán Nemo, que desde su submarino, el Nautilus, rescata a unos náufragos que sobreviven milagrosamente y que dentro del submarino viven las más increíbles aventuras enfrentándose a los más impresionantes monstruos de las profundidades del océano, como el pulpo gigante, símbolo de la fuerza maligna de los mares. La actuación de James Mason en esta película destaca como el maquiavélico Capitán Nemo y la película fue premiada por los efectos especiales con un Oscar. Hay otra versión de 1997 de esta película, 20,000 leguas de viaje submarino, del director Rod Hardy, que fue una coproducción de Estados Unidos y Australia. La primera adaptación de esta novela fue en 1916, perteneciente todavía al cine mudo, dirigida por Stuart Patton, con una duración de 105 minutos.
Esto es en cuanto a las adaptaciones de 20.000 leguas de viaje submarino. Otra de las importantes obras de Verne es La Isla Misteriosa, llevada al cine en el 61, bajo la dirección de Sienfield, que fue un cineasta estadounidense que, por ser acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses de ser comunista, fue puesto en la lista negra de directores americanos y realizó prácticamente toda su carrera en Inglaterra. Realizó más de 30 películas, pero la principal fue La Isla Misteriosa. La película trata sobre unos hombres encarcelados durante la Guerra de Secesión, la guerra por la libertad de los esclavos en Estados Unidos, que logran escapar de la prisión en un globo aerostático que cae en una playa. Resulta que de pronto se dan cuenta que están en una isla muy rara, en donde las plantas y los animales son de gran tamaño. De hecho, son atacados por un cangrejo gigante. En el tiempo que se encuentran en la isla viven diferentes aventuras, llegan piratas, al final resulta que el Capitán Nemo se encuentra en esta isla y va a explotar un volcán, pero bueno, el Capitán Nemo con sus grandes habilidades logra restaurar una nave pirata y pueden huir de la isla antes de que explote el volcán. El viaje al centro de la Tierra es otra de las obras de Julio Verne, adaptada al cine con la dirección de Henry Levin del año de 1959, y trata sobre un profesor a quien un alumno le regala una piedra volcánica. El profesor se obsesiona con la piedra y descubre que dentro hay una plomada que contiene escritos de un antiguo sabio que asegura haber llegado al centro de la Tierra y que desapareció misteriosamente. Empieza una búsqueda, como siempre, llena de aventuras, intentos de rapto, sabotaje y asesinato de un explorador rival, y así encuentran gigantes reptiles prehistóricos, pero también verdaderas maravillas, cosas bellísimas, estalactitas, luces hermosas que se encontraban en el centro de la Tierra. Definitivamente la novela fantástica se hace presente en esta obra de Julio Verne. Otra de las importantes llevadas al cine fue, por supuesto, La Vuelta al Mundo en 80 días. La primera versión fue de 1988, bajo la dirección de Jeff Collins, una producción australiana, pero en el año de 1956, perdón, la de 1988 fue posterior. En el año de 1956 se estrena la versión de La Vuelta al Mundo en 80 días, dirigida por Michael Anderson, con una producción de Mike Todd. Mike Todd estuvo casado, por cierto, como comentario del margen, con la actriz Elizabeth Taylor. Los protagonistas fueron el famosísimo cómico mexicano Mario Moreno Cantinflas, David Niven, Shirley MacLaine, Robert Newton. Esta película trata sobre un caballero inglés que hace una apuesta con 4 amigos, asegurando que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. El viaje lo realiza con su sirviente, Picaporte, que es Cantinflas, que le pone un toque de comicidad impresionante a esta película. Además de la importancia que tiene para México la aparición en esta superproducción de este cómico, es una película con la peculiaridad de involucrar a grandes personajes de la historia del cine en pequeñas apariciones. Aparece, por ejemplo, Luis Miguel Dominguín, el torero español, padre de Miguel Bosé, quien estuviera casado con la famosísima actriz Lucía Bosé. Frank Sinatra tiene una pequeña aparición, es un famoso cantante norteamericano, italiano, nacionalizado estadounidense. Marlene Dietrich, actriz alemana considerada una de las divas del cine mundial. Charles Boyer, actor francés que se convirtió en estrella del cine estadounidense, tiene dos estrellas en el famoso Paseo de la Fama de Hollywood. Buster Keaton, uno de los cómicos más famosos del cine mudo norteamericano, que además era director, productor, guionista. Una superproducción que reunió uno de los elencos más espectaculares del cine, sin duda un orgullo para México la participación de este mítico cómico Mario Moreno Cantinflas. Bueno, estos son solo algunos de los ejemplos de las muchísimas películas, dijimos que son 95, que se realizaron en el transcurso de los últimos años de las obras del escritor francés Julio Verne. Hay muchas más, pero creo que con esto queda claro la importancia de su literatura fantástica y de ciencia ficción en el cine. Y aparte, estas películas fueron hechas en diferentes partes del mundo. Hay películas alemanas, producciones alemanas, rusas, españolas, australianas, etcétera. Y bueno, creo que ya que estamos hablando de cine fantástico, es importante hablar un poco sobre este tema y que quede bien definido qué es el cine fantástico. Es uno de los géneros más importantes y más vistos dentro
dentro del cine. Yo creo que el thriller y el cine fantástico son los que más éxito tienen en las películas. Es aquel que se caracteriza por tener elementos de fantasía, magia, mundos exóticos, acontecimientos diferentes o extraños, personajes o criaturas absolutamente irreales que no pertenecen de ninguna forma a la realidad que conocemos. El género de fantasía muchas veces se fusiona con el de ciencia ficción y tiene elementos sobrenaturales o inexplicables que crean una ruptura con la realidad, dejando de lado las leyes de la física y las normas convencionales. El manejo de lo fantástico a veces puede causar miedo, por lo tanto, el cine fantástico a veces se relaciona un poco con el cine del terror. La literatura fantástica es de tipo narrativo, estimula la imaginación del receptor, tiene sus orígenes en la mitología y los relatos antiguos, son frecuentes las metamorfosis, así como dimensiones distintas, intromisión del sueño en la realidad, pueden aparecer figuras fantásticas como dragones, unicornios, centauros, y bueno, lo extraño, lo maravilloso, los elementos sobrenaturales que provienen de mundos de fronteras, mundos paralelos y mundos alternativos. Tiene subgéneros como la fantasía épica, que es la fantasía histórica, y la oscura, que está más bien relacionada con el cine del terror. Por supuesto, el género fantástico trasciende el cine y se encuentra también en otras artes, como las artes plásticas. En síntesis, esto se resume como el cine fantástico, como vemos, es muy antiguo y narra todo tipo de ideas, de historias, que incluso pueden combinarse con otros géneros como el drama, la comedia, el thriller. Algunas otras películas con las que será muy fácil para nosotros y para ustedes reconocer el cine fantástico es Harry Potter, de la escritora británica J.K. Rowling. En esta película, que está basada en 8 novelas fantásticas que abarcan desde el año 2000 hasta hoy, es la saga de Harry Potter, que empieza en el 2001 con Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta del 2002, Harry Potter y el Prisionero de Azkaban del 2004, Harry Potter y el Cáliz de Fuego del 2005, Harry Potter y la Orden del Fénix del 2006, Harry Potter y el Misterio del Príncipe del 2000, el Misterio del Príncipe del 2009, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte de la primera parte del 2010, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte la segunda parte del 2011, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos de 2016, precuela de la franquicia Harry Potter, y por supuesto la obra cumbre del cine fantástico, la trilogía del Señor de los Anillos, la película más grandiosa y costosa jamás filmada. Claro que tanto Harry Potter como el Señor de los Anillos merecen un programa completo, en algún momento lo haremos, nada más quería ponerlos como ejemplos de la literatura fantástica. Y bueno, estas películas se han convertido en verdaderos éxitos mundiales. Y ya que estamos hablando del cine fantástico, en este último segmento del programa quiero recomendarles una película que a mí me gustó muchísimo. Es una película española dirigida por el director de origen mexicano, aunque ha trabajado poco en México, pero es de origen mexicano, Guillermo del Toro. En esta película actúan Ivana Vaquero, Sergi López, Maribel Verdú, Doug Johnson, Ariadna Gil, Alex Angulo, entre otros, y se llama El laberinto del fauno. Es una película perteneciente al género fantástico con una mezcla de drama y thriller. Ha sido ganadora de muchísimos premios y catalogada como una de las más grandes del género fantástico y probablemente la mejor de Guillermo del Toro. Trate de verla, la va a encontrar en plataformas de internet. El laberinto del fauno, una peliculaza del cine fantástico. Me hacían algunos comentarios algunas personas del público respecto a la Biblia y a las películas que se han hecho tomando la Biblia como pues usando la Biblia para hacer estas películas. Hay muchísimas. Están películas acerca de Moisés, los 10 mandamientos, muchas de Jesús de Nazaret, la historia de Caín y Abel, el arca de Noé. En fin, yo creo que esto también requeriría un programa, ya que hay una infinidad de películas tomadas de la Biblia, que son películas épico-religiosas, y que sería muy interesante platicar de eso. Bueno, quiero agradecer de nuevo a la Universidad Pedro de Gante, al rector, el licenciado
Fernando Garza, al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, y poner a su disposición nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, Radio UPG, Twitter e Instagram, Radio UPG Oficial, y por supuesto nuestra estación de radio en línea, www.radioupg.mx, nuestros teléfonos 86 03 36 02 y 81 83 03 36 03. El tiempo se nos acabó, por hoy es todo, los espero el próximo martes a la misma hora, 4 de la tarde. Soy Lorena García y por favor no se olvide de ver cine. Hasta la próxima.